Muy buenos días y bienvenidos a este programa Encuentros del 23 de junio del 2020. Había dicho que no iba a grabar nada este día. Sin embargo, han sucedido una serie de cosas que me invitaron a platicar algo a propósito del famoso Día del Padre. Yo no sé quién fue el creador del Día del Padre. Sin embargo, pudo haber sido un comerciante que necesitaba que se moviera el dinero. Voy a platicar no la esencia de un papá necesariamente. Voy a platicar los datos de un papá que yo conocí y que aprendí de él. En primer lugar, ¿por qué se le dice papá? Porque es la persona responsable de crear un patrimonio para la familia. Y también, por otra parte, nosotros en nuestro país decimos papa al alimento. Y es el Señor que tiene que acercar los alimentos, pero también tiene que acercar el abrigo, una casa, tiene que acercar la ropa, tiene que acercar medicinas, tiene que acercar cultura, tiene que acercar ejemplos, tiene que acercar palabras, tiene que acercar comunicación y encuentros. El papá que yo conocí fue un hombre extraordinario. En vida posiblemente no se lo dije. Sin embargo, sí conversé mucho con él. Porque así era antes, ¿no? Bueno, debíamos cruzar una línea. La línea de la expresión de afecto no se tenía que cruzar, ni había manera de utilizar palabras adecuadas, por la razón que hubiera sido. Sin embargo, este gran señor, empecé a investigar su historia. Y él viene de raíces de una gran tribu, de los Kikapú. Sé que quedó huérfano a los 7 años, a los 8 años, y que un hermano mayor lo ayudó a crecer allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Allí ya no supe de su vida hasta los 26 años, que me dijo que había llegado a trabajar a una empresa ferrocarrilera, la única que había en aquellos ayeres. Pues bien, este hombre formó una familia de 9 hijos. ¿Y cuál era su condición? Todo lo que recuerdo. ¿En qué era papá y cómo era como papá? En primer lugar, era un hombre que todos los días leía algo. Él tenía sus revistas favoritas, él tenía sus libros favoritos y todos los días leía, todos los días. Por supuesto, a todos nosotros nos acercó aquella famosísima enciclopedia llamada Tesoro de Juventud, el Tesoro de la Juventud. Unos libros hermosísimos, con un papel couché bellísimo, con historias fantásticas, creadoras de un mundo imaginario totalmente extraordinario y enriquecedor. Por supuesto nos acercó otro tipo de libros, pero básicamente ese fue el fundamental, el básico para la familia. Él tenía el hábito, después de la cena, comentaba cosas o mientras estaba cenando, estaba comentando sucesos del día, lo que significaba desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Esto lo digo ahora que ya soy una persona mayor y que alcanzo yo a identificar y colocar en cada uno de esos campos su conversación. Él buscaba que leyéramos, él buscaba que conversáramos, buscaba que fuéramos a la escuela y que jugáramos y que creciéramos y que nos subiéramos a los árboles y que nos golpeáramos y que nos cayéramos.
No pasaba absolutamente nada. Yo recuerdo que durante 44 años que él trabajó en esa compañía ferrocarrilera, nunca faltó y nunca llegó tarde a su trabajo y nunca salió tarde tampoco. Llegaba a tiempo y se retiraba a tiempo. Y eso dio pie a que él nos enseñara lo que era el arte del uso del tiempo, cómo se medía anteriormente y cómo se sigue midiendo en la actualidad. También tuvo un espíritu enfocado a la comunidad, fue regidor de esa ciudad y siempre estaba al tanto de apoyar a los que no tenían o menos podían. Por supuesto que también era un conversador extraordinario. Sabía escuchar, sabía conversar y sabía los límites, hasta dónde sí y hasta dónde no. Su vida financiera, vamos a llamarlo de esa manera, era muy simple. Así se vivía antes. Había siempre una tienda donde siempre daban crédito a las familias, o a las familias que eran confiables, y existía una libretita que teníamos que llevar para que nos entregaran el mandado. Pero estaba muy claro, no podíamos pedir absolutamente nada fuera de los productos necesarios. Y él cada día 15 o cada día 10 y 25 llegaba y pagaba la cuenta. Era un hombre que en aquellos ayeres pues no existía para nosotros el concepto del ahorro, porque no había nada que ahorrar. Pero sí existía el concepto del pagar a tiempo, pedir el crédito a tiempo y disfrutar a tiempo las cosas. Su trato, estoy hablando nada más de papá, no estoy hablando de marido ni de esposo, estoy hablando del concepto de papá. Él tenía muy bien identificadas nuestras habilidades de cada uno, aunque él les llamaba de otra manera, pero eran habilidades de cada quien. Y él sabía por dónde nos íbamos a ir y sabía, estaba observando nada más qué era lo que hacíamos, para que a través de su plática y a través de ejemplos, a través de ejemplos de otras personas de otras ciudades, nos decía el camino, nos decía cómo. No lo decía frente a frente, no lo decía directamente, porque ese era su estilo. Él platicaba, yo conocí a otro señor que hacía esto en su casa, que decía esto a sus hijos, y sus hijos hacían esto. Era una manera muy discreta, era una manera muy sutil de enseñarnos un camino, sin agredirnos ni emocionalmente ni físicamente. Yo por supuesto lo recuerdo con respeto. Aprendí muchas cosas de él, aprendí muchas cosas de su mística, aprendí muchas cosas de lo que era su concepto de su Dios, de lo que era el concepto del viento para él. Era un señor que a cada uno de sus hijos tenía una palabra de acuerdo a la edad y de acuerdo a la necesidad. Su discreción fue muy grande. Nunca discutió de manera grosera con su pareja de vida, que era mi mamá. En aquellos ayeres pues no existía el Día del Padre y nunca celebramos absolutamente nada. Posiblemente ni su cumpleaños. Nada más recuerdo que celebramos los 25 años de matrimonio, nada más. Pero esa fue la única celebración que yo recuerdo de familia. Una celebración que queda indeleble en la memoria e indeleble en el alma, como un ejemplo de gratitud a la familia que él formó, viniendo él de una familia sin papá y sin mamá, de haber sido un hombre huérfano. ¿Qué nos enseñó? Honestidad en el trabajo. Llegar a tiempo y retirarse a tiempo. Saber respetar los procedimientos en cada uno de los trabajos. Y no quejarse absolutamente de nada.
Disfrutar si había frío, disfrutar el frío, si hacía lluvia, disfrutar la lluvia. Si había algo que comer, disfrutar ese algo. Si no había nada, disfrutar la espera del mañana. Y no pasaba absolutamente nada. Fue una manera de formarnos. Así crecí bajo su tutela, así crecí bajo su techo, así crecí y crecieron mis hermanos bajo su manera de ser. Así que ese señor, esté donde esté, fue un gran papá. Y te pregunto, ¿tú tienes recuerdos positivos de tu padre? ¿Tú tienes cosas positivas que aprendiste? ¿O quieres, con el criterio de ahora, criticar o enjuiciar los hábitos incómodos para ti? ¿Yo qué te sugiero? Mira, si ya no está en la tierra, no tiene caso hablar absolutamente de ningún defecto. Fue lo que fue como fue, porque así quiso y se acabó. No hay más. Sin embargo, si tú tienes todavía la fortuna de que tu padre vive y puedes comentar y platicar con él, pues acuérdate que tú eres un fruto de él. Él no tendrá tus conocimientos, pero él tiene la sabiduría que tú no tienes. Él tiene la paternidad que tú no tienes todavía hacia él. Tú eres un hijo. Platica con él, hazle preguntas si tú quieres, si confías en él. Si no confías en él, al menos respeta. Respeta su ignorancia, respeta su pobreza, respeta sus negligencias, respeta sus defectos. Porque en última instancia es un ser humano. Y en primera instancia es tu papá. Así es que a todos ustedes les digo, felicidades por el papá que elegiste, entre comillas. Felicidades por el ejemplo que él te dio de cómo sí ser y cómo no ser. Y te pregunto a ti si es que hay algún caballero que esté escuchando. ¿Eres papá? ¿Eres un papá realmente en el presente? En el presente la paternidad debe ser un papá presente, constantemente, presente en palabra, presente en cuerpo, presente en comunicación, presente en estar atento a las necesidades de tus hijos. Este es un mundo totalmente diferente. Tu paternidad actual, ¿cómo la estás ejerciendo? ¿Tienes hijos pequeños? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. No se trata de regañar, no se trata de golpear, no se trata de castigar. Se trata de enseñar el camino. Se trata de enseñar el camino de acuerdo a las necesidades, gustos y preferencias de tus hijos. No de acuerdo a tus carencias, no de acuerdo a tus deseos que nunca pudiste cumplir. Yo sé que conozco a varios padres presentes. Unos ya tienen hijos mayores, sin embargo me han dado ejemplo de prudencia, ya no están tan cerca, ya no están tan atentos a lo que deben hacer, pero sí están atentos a los errores que cometen. ¿Por qué? Porque no han aprendido muchas cosas y no quieren aprender. Bueno, pues aprenda. Ahí vaya pagando el precio con los coscorrones que la vida le vaya a estar dando, hasta que logres tú estar en plena sabiduría. Y tú, si eres un papá del futuro, si tus hijos son pequeños, pues prepárate. Fíjate qué hijos necesita el futuro. Fíjate qué valores se necesita para el futuro. Fíjate qué verdades son las que tiene que llegar. Y al menos tiene que llegar con 3 verdades. Con la salud, con el uso del tiempo y con el uso del dinero. Son épocas diferentes. En el pasado no sabíamos ni siquiera que existía el dinero. En el presente ya tenemos una idea de para qué es el dinero. Pero ¿cuál será el dinero en el futuro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué va a hacer? Entonces a todos los señores que me han hecho favor de escuchar, que me están escuchando, que son papás, si tienes un papá en el pasado, pues bendícelo y san se acabó. Si tienes un papá en el presente, platica con él, obsérvalo. Y si eres un papá que va a estar en el futuro,
prepárate muy bien, porque ahorita eres joven y vas a querer formar una familia. Y al formar una familia es cuando tiene que salir toda tu paternidad, todo ese hombre que va a enseñar el camino, todo ese hombre que va a indicar cómo se camina, cuándo se camina y por qué se camina, y especialmente dando el ejemplo del caminar. Pues me despido, señores padres de familia. Tenemos no necesariamente retos. Es un reto porque no sabemos. Es un reto porque no podemos o creemos que no tenemos la fuerza. Sin embargo, sí es un reto porque no estamos acostumbrados todos a formar hijos y transformarlos en seres grandiosos. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado su día de ayer, pero las obligaciones son todos los días mientras estés vivo. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Que la pasen muy bien. Hasta luego.